Pues muy bien. Hemos cogido un ritmo en torno a las bienaventuranzas y queremos servirnos de las bienaventuranzas para hacer estos encuentros que, como veis, tienen una pretensión, pues yo creo que es muy sencilla, muy humilde, pero que sí que sea ver y rezar juntos y convivir en una comida e ir teniendo también capacidad desde esta pequeña plataforma, al amparo de la Virgen María y al amparo de nuestra Madre, pues yo diría que tengamos capacidad de hermandad sacerdotal, que luego eso pues genera muchas sinergias y muchas capacidades para la pastoral, sin duda alguna. Y hemos cogido como un itinerario pues las bienaventuranzas. Y hoy nos toca la cuarta. Nos toca la cuarta bienaventuranza y, sin más prolegómenos, voy a hacer algunas reflexiones sobre ella. Cuarta bienaventuranza, que está en Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Quizás lo central o lo más llamativo, ¿no?, de esta bienaventuranza es el término hambre y sed. Es propio del hombre el estar lleno de deseos. El hombre ha sido creado pues en potencia, siempre deseando crecer, siempre deseando alcanzar una meta que todavía no ha alcanzado, ¿no? El hombre está hecho para buscar saciarse, ¿no? Es más un hombre que no busca, que está paralizado, que no tiene deseos, pues podríamos decir que es un hombre espiritualmente muerto. Alguien dijo que el ser humano es un puñadito de deseos, y a veces eso te hace sufrir mucho cuando los deseos los encauzas bien, pero es propio del hombre el desear, ¿no? Es propio del hombre desear. Casi igual, si nos diesen a elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿no?, entre alguien que no desea nada, y alguien que desea incorrectamente, casi sería mejor alguien que desee incorrectamente, porque lo que tiene que hacer es encauzar sus deseos, pero alguien que no desea, que no aspira a nada, la verdad es que pues es un auténtico peligro, o sea, contradictorio con lo que es la vida espiritual. Hay dos peligros, ¿no? Por una parte, el peligro de la antropología materialista, que reduce la voluntad a los deseos. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me apetece. Ese es un peligro. Pues yo muchas veces en broma he comentado que tengo el recuerdo de la experiencia de Zumárraga, de la parroquia de Salvador, del trato con los jóvenes, de la dirección espiritual, que la vida de un director espiritual con los jóvenes es luchar contra la palabra apetece, porque es tremendo cuando entras un poco en un acompañamiento espiritual y me apetece, no me apetece, si me apetece, pues es tremendo, de una antropología en la que se reduce la voluntad a los deseos, ¿no? También existe, aunque de hecho ciertamente pues es más quizás teórico que real hoy en día, porque hoy en día pecamos mucho más de una antropología materialista, pero también existe un riesgo contrario de un espiritualismo desencarnado que quizás no integra suficientemente los deseos humanos, no los integra suficientemente en la espiritualidad correcta, ¿no? Recuerdo una tertulia con esta periodista, con Cristina López Slichting, una tertulia hace ya unos años, en la que ella contó una anécdota pues, que había tenido con sus sobrinas, ¿no? Resulta que decía que se había encontrado con sus sobrinas después de unos ejercicios espirituales, claro, y pues habían sido educadas en un colegio católico, pues digamos, de una profunda educación católica, Y bueno, pues se encontró con ellas después de los ejercicios, ¿y qué tal? ¿Y qué os han predicado? ¿Y qué cosas le habéis pedido a Jesús, ¿no? Entonces dice que ellas decían, pues hemos pedido a Jesús por el Papa. ¿Y qué más habéis pedido? Pues para que no haya pobres en el mundo. ¿Y qué más habéis pedido? Pues hemos pedido pues por todos los misioneros. Qué bueno, estupendo. ¿Y qué más habéis pedido? Y claro, y todas las cosas que añadían pues eran, santísimas y buenísimas, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento ya en que les dijo, pero vamos a ver, pero ¿no le habéis pedido en todos los ejercicios nada más a Jesús?
Dice que una de ellas, un poco avergonzada, dijo, bueno, sí, yo también le he tenido para que tenga el día de mañana un novio majo. Un novio, después dijo, pues dilo, hija, no, dilo, ¿no? Lo ponía como un ejemplo de que también puede existir el riesgo de un espiritualismo desencarnado que tenga miedo de asumir los deseos humanos, que los deseos humanos tienen que ser asumidos también, ¿no? En nuestra esperanza cristiana asume los deseos humanos, pero los purifica. Bien, sin duda, entre los dos extremos, el extremo de antropología materialista o de espiritualismo desencarnado, estamos mucho más en el primero hoy en día. Pero la clave está en el equilibrio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ninguna parcialidad puede dar respuesta al deseo de totalidad que tiene el corazón humano. El deseo de totalidad es lo que nos constituye como seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Aquí, por lo tanto, frente a los deseos humanos, hay, yo creo que, 4 posibilidades. Una, la de endiosar los deseos humanos, que es el materialismo. Otra, la de anularlos, que es lo que hace el budismo. El budismo pretende que no tengamos ningún deseo. Anularlos. Otra, la de reprimirlos, que es lo que hace el jansenismo. Intentar reprimir los deseos humanos. Y cuarta, educarlos. Pues que de eso se trata. Y creo que es lo que hace la espiritualidad católica, que es la de educar los deseos humanos, ¿no? E integrarlos en la esperanza cristiana. Endiosar, que es el materialismo; anular, que es el budismo; reprimir, que es el jansenismo; educar los deseos humanos. La verdad es que una vida espiritual, en el fondo, es eso, es la educación del deseo humano. El Salmo 131 creo que es muy emblemático cuando dice: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es impresionante este salmo, ¿no? Porque es educo mis deseos, acallo y modero mis deseos, ¿no? Los educo, aprendo a desear bien, a desear correctamente. Bueno, esto en primer lugar, porque la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero luego dice de justicia, ojo, de justicia. Este concepto, en él se incluye todo lo que es justo, se incluye el pan, se incluye trabajo, se incluye el matrimonio, las amistades, todo lo que es voluntad del Padre. Hambre y sed de justicia es todo aquello que es voluntad de Dios, que fundamentalmente es nuestra santidad. Todo aquello que es justo, todo aquello que forma parte de la voluntad de Dios, está incluido en esta cuarta bienaventuranza cuando se dice hambre y sed de justicia, ¿no? Pero es cierto que en el Evangelio se hace referencia a que hay una tensión, hay una cierta tensión entre dos tipos de hambre. Y Jesús pues invirtió una buena parte de sus esfuerzos en esa escuela apostólica con sus discípulos en educarles. Cuando Jesús dice: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad por el alimento que no perece, por el alimento que perdura hasta la vida eterna. O sea, es decir, Jesús tiene una insistencia grande en la educación del deseo humano, para que lo que busquemos sea justo, para que el deseo se centre en lo que es voluntad de Dios. Dice, distingue lo que es la voluntad de Dios, lo que es la voluntad incondicional de Dios, ¿no? A este propósito es especialmente importante el pasaje del Evangelio de San Mateo, que habla de las diversas preocupaciones, el famoso pasaje de Mateo 6:19, no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, que por todas esas cosas se afanan los paganos. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia,
y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. O sea, que Jesús nos enseña que si no miramos más que los deseos que buscan un cumplimiento inmediato físico, no vemos las verdaderas y la totalidad de la dimensión de la necesidad humana. No basta el bienestar para ser felices, no basta el bienestar. Bienestar y felicidad no son lo mismo. Y Jesús invirtió mucho tiempo en intentar explicar esto a los suyos. Otro texto, por ejemplo, ¿no? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No solo de pan vive el hombre, etc. Jesús está siempre elevando la mirada con el mismo encuentro con la mujer samaritana, que ella está pensando en un agua y Jesús quiere elevarle la mirada y hacerle entender que hay un agua, que hay unos bienes que son definitivos y ella está buscando unos bienes que son pasajeros, ¿no? En la tradición de la Iglesia sabemos que han sido 3 los panes que sacian el deseo de felicidad del hombre: el pan de trigo, el pan de la cultura y el pan eucarístico. 3 panes en uno. Y estos 3 panes corresponden al triple crecimiento de todo hombre, del cual también, por cierto, participó Jesús, cuando dice el Evangelio de Lucas que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y habla de ese triple crecimiento de Jesús. Bueno, pues a ese triple crecimiento de Jesús también, en el fondo, se asocia, ¿no? Pues ese triple pan, el pan del trigo, el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía, el pan sobrenatural. Hay pues un gran esfuerzo de educarnos. Jesús no ha venido únicamente a saciar la sed del hombre, el hambre del hombre, sino también ha venido a educarla, a educar el hambre y a educar la sed. Que a veces esto es más difícil que saciar. Es mucho más fácil decir, ala, toma y vete, que lo que me has pedido, que te voy a educar en que llegues a conocer verdaderamente cuál es tu necesidad. No hace mucho mandé por ahí un tuit de esos de esos provocadores, y como decía, yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito. Que son 2 cosas un poquito distintas. Un poquito distintas. Entonces ahí hay una lucha de educación, muy importante. Y creo que, por lo tanto, hay que decir esto, o sea, que Jesús no ha venido solo para saciar el hambre y la sed, sino para educarla, para que nos demos cuenta que nuestro deseo tiene que apuntar mucho más alto, que tenemos que apuntar mucho más alto. Y eso, en el fondo, es bastante más costoso que saciar un capricho. Bien, refirámonos, después de esta reflexión de partida, refirámonos a Jesús, porque siempre es importante no ver en él el punto de partida. Jesús dice, tengo sed. Jesús tiene hambre y sed, ¿no? Y, por cierto, esa famosa frase que le impactó tanto a la Madre Teresa, que ha hecho que en todas sus capillas conste esa frase, es la única frase de todas las capillas de la Madre Teresa, ¿no? Tengo sed. Es impresionante que ella ahí lo haya visto todo, en esa expresión. Ahí lo ha visto todo resumido. Tengo sed. ¿Por qué? Porque Jesús tiene sed del Espíritu Santo, tiene sed de la voluntad del Padre, tiene sed de nuestra santidad. Sed del Espíritu Santo, sed de la voluntad del Padre y sed de nuestra santidad. Esta es el hambre bienaventurada. O sea, aprendemos de Jesús que este es el hambre bienaventurada, la sed bienaventurada, a la que Jesús promete que el Padre va a saciar. En Juan 4:31 dice, en otra ocasión los discípulos le rogaban, Rabí, come.
Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante observar cómo Jesús nos viene a decir que la bienaventuranza se resume en ese grito de la cruz, tengo sed, tengo hambre, hambre y sed de Dios. Y por otra parte, el Padre está sediento de dar de beber a los sedientos. Dios Padre es caridad, caridad que da a su Hijo. Y la caridad es un amor de amistad, sediento de amar y sediento de ser correspondido en ese amor. En el caso de Dios, ese deseo de ser correspondido no proviene de una necesidad, de algo que le falta a Dios Padre. Entonces, como le falta, no, sino el deseo de darnos, de hacernos felices. Pues nuestra felicidad consiste en amarlo. Y como nuestra felicidad consiste en amarlo, Dios también quiere que le amemos. El Padre es feliz engendrando hijos con los que quiere llenar la casa de felicidad. Es sed amorosa de darnos de beber, porque para saciar nuestra sed nos ha creado como criaturas sedientas de su amor. Nos has creado para ti y nuestro corazón está sediento hasta que beba en tu fuente. Repito esta expresión que me parece clave. Para saciar nuestra sed, Dios nos ha creado como criaturas sedientas de su amor. Si nosotros no tuviésemos sed de Dios, no podríamos ser saciados. Es así. Eso es como pretender darle de comer a alguien que no tiene hambre. Pues es que es un problema. Dios nos ha dado una sed para que en ella, pues desde ella entendamos, estemos abiertos a ese amor de Dios que quiere colmarnos. En el episodio de la primera multiplicación de los panes, Jesús se compadece de la ignorancia de la muchedumbre, les enseña largamente, tiene paciencia, ¿no? Mientras que los discípulos, quizás algo cansados de la larga enseñanza, empiezan a preocuparse porque la gente no tiene que comer. Son dos miradas, son dos perspectivas, ¿no? Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya avanzada la hora, sus discípulos se acercaron y le dijeron, el lugar es desierto y la hora está ya muy avanzada, despídelos para que vayan a sus campos de aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y en ese momento Jesús está introduciendo el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Para hacer de él también una catequesis de la necesidad que tenemos del pan de vida eterna. Por ejemplo, a mí una cosa que me suele impactar cuando hacemos la adoración eucarística y decimos esa expresión, a veces decimos palabras que no las sabemos de memoria y bueno, pues ya está, ¿no? Se repiten sin darnos cuenta. Me impresiona mucho cuando decimos lo de que contiene en sí todo deleite. Esa es una expresión que siempre me ha impactado. Quien contiene en sí todo deleite. Porque dice, no, porque es verdad. Porque si yo tuviese fe viva, me daría cuenta de que en Cristo, en la Eucaristía, lo tengo todo. O sea, todo lo que yo necesito para ser feliz está aquí. Todo lo que yo necesito para vivir la plenitud está aquí. No necesito... Me explico de más cosas. Aquí está toda la plenitud. Cuando el Señor ha hecho algunos milagros por ahí de algunos santos que durante años se han alimentado únicamente de la Eucaristía, ha sido una manera de visualizar esto. O sea, que ha habido algunos santos que se han tirado 20 años, 30 años alimentándose únicamente con la Eucaristía, que es una especie de milagro provocador, ¿sabes? Una especie de provocación de la naturaleza. Yo creo que es una provocación para que reflexionemos en eso de que contiene sí todo deleite. Para que yo aplique en mi vida eso, decir, bueno,
A ver, todos buscamos ser felices. Te pones delante del sagrario y dices, aquí, delante mío, está todo lo que necesito para que ese objetivo de la felicidad se cumpla. Si no soy plenamente feliz es porque no lo disfruto. Tú es que eres tonto, chaval, tienes un tesoro y no lo disfrutas. Que suele ocurrirnos. Bien, concluye la bienaventuranza diciendo, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. No hay comida profana, toda comida es santa cuando es recibida del amor del Padre y es anticipo del banquete celestial. El comer y el dar de comer se puede vivir en forma puramente biológica o profana, o por el contrario, se puede vivir pues, de una manera pues, absolutamente integrada en ese deseo de felicidad por parte nuestra y en ese deseo de Dios de hacernos felices. El profeta Isaías anuncia el banquete mesiánico en Isaías 25. El Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, les dará un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos alimentos, vinos generosos. Dios da de comer a todos, sacia a los pobres. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aquí no, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Es decir, yo creo que quien comprende esta bienaventuranza tiene más capacidad de disfrutar de la vida. ¿Me explico? O sea, yo creo que también la vivencia de esta bienaventuranza se traduce también en esta vida en mayor capacidad de disfrute. Porque uno de los grandes dramas que podemos vivir en esta vida es no disfrutar de la fidelidad. Haces cosas, trabajas, para ser fiel y no lo disfrutas. Eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Muy gorda. Que es lo que le pasaba, por cierto, al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que era fiel y no lo disfrutaba, es que era tonto. Lo de fiel entre comillas, porque al final, si no lo disfrutas, terminas por no ser fiel. Es una fidelidad más de cuerpo que de alma, con lo cual al final no es fidelidad. Pero yo pienso que el auténtico drama es ser fiel y no disfrutarlo, porque dices, este es tonto. Porque bueno, encima, no peca y no tiene el disfrute del pecado. Y encima es fiel y es tonto, es tonto. Eso nos puede pasar a nosotros. Que somos, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas, fieles y no lo disfrutamos. Yo creo que la clave está en que esta cuarta bienaventuranza nos haga entender que Dios nos está saciando, nos está colmando de dones y que que tenemos que disfrutarlos, aprender a disfrutar de la vida. Por ejemplo, de lo que esta mañana estamos haciendo, ¿me explico? Pues uno puede vivir lo que estamos haciendo aquí con un grado de disfrute mayor o menor, dependiendo de en qué punto es consciente de que Dios le está regalando algo. Si eres consciente de que Dios te lo regala, disfrutas más. Si dices, bueno, es que tocaba esto, ¿me explico? Pasamos por aquí, pues, ¿me explico? Pues no lo disfrutas, no lo disfrutas. O sea, creo que también la vivencia de la cuarta bienaventuranza se tiene que traducir en que uno comienza ya a disfrutar de las cosas, que no esté esperando al cielo, ¿sabes?, para disfrutar. Pantoine en sus escritos tiene también, eso lo mandé un día al Twitter, esas cosas que te gustan y las mandas, ¿no? Él tiene una frase, ¿no? Cuando el día que entró en la prisión, él haciendo oración, dijo, los presos se pasan la vida esperando. Pues yo no pienso esperar. Voy a comenzar hoy a ser libre. ¿Me explico? A mí me impactó tremendamente leer eso. Aquí la gente se pasa la vida esperando.
Pues a mí no me da la gana de esperar, voy a empezar hoy mismo y a disfrutar, y ya está. Se te pasa toda la vida esperando. Entonces creo que la cuarta bienaventuranza nos da esa gracia, nos da la gracia de decir, yo estoy siendo saciado. O sea, no únicamente enfatiza el hambre, también enfatiza que Dios te está dando alimento. Porque a veces nos quedamos con la primera parte del hambre y la sed y no recordamos que estamos siendo saciados. Oye, pero que estamos siendo saciados por Dios. Disfrútalo, gózalo, ¿no? Bueno, concluyo con un pequeño examen de conciencia desde la cuarta bienaventuranza. Tengo libertad y confianza para expresarle a Dios mis deseos. Vivo en verdad mi relación con Él o en teoría. Confundo bienestar con felicidad. Integro la mortificación en mi vida. Experimento en mis encuentros con Dios que Él sacia mis deseos. O sea, yo experimento que Dios me hace feliz, que contiene sí todo deleite. Me entrego a los hambrientos y sedientos de Dios. Porque a veces es nuestra alma apostólica, ¿no? Nuestra alma apostólica es la de decir, salgo al encuentro de las víctimas de la vida, ¿no? O sea, y la mayor víctima de esta vida es el que no ha encontrado a Dios. Es así, ¿no? Entonces, yo salgo al encuentro, ¿no?, de los hambrientos y sedientos de Dios. Me doy cuenta de que la gente pues, no es feliz y no es feliz porque no ha encontrado a Dios. La gente no es feliz porque no ha encontrado a Dios. Y si nosotros no somos felices es porque no lo estamos disfrutando. Bueno, hagamos pues estas reflexiones y estas preguntas en la presencia de Dios. Y ahora pues vamos a exponer al Señor, de quien decimos que contiene en sí todo deleite. Le vamos a exponer y vamos a estar con Él a gusto, me explico. Estar a gusto, que creo que también eso es un don de Dios. Lo cual, por cierto, estar a gusto no hay que identificarlo, pues tengo un montón de consolaciones, que a gusto estoy. No, eso no es eso. Yo creo que estamos a gusto en la fe. Que luego Dios da consolaciones, pues eso ayudará mucho, obviamente, pero no es eso. Uno está a gusto solamente con pensar, pero a ver, hay algo distinto a esto que me podía hacer más feliz que esto. Si esta es mi meta, ¿no? Y no me voy a perder por el camino, sino que voy a centrarme en lo que la fe me dice, que es la fuente y la culminación de todo deseo de felicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.